Buenos días a todos. Somos escrupulosos con el tiempo de inicio. Nos queda un minuto todavía, no son 2:30. Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a esta mesa redonda en la que vamos a hablar de inteligencia artificial y automatización, pero siempre con las personas como puente hacia esa transformación. Como decía mi compañera María, yo soy Agustín y vengo de Wolters Kluwer. Y la verdad es que llevo ya un tiempo en Wolters Kluwer y he visto evolucionar mucho la tecnología. De hecho, en Wolters Kluwer nosotros dimos el salto a la nube pues ya hace muchos años. Recuerdo que la primera versión de nómina que sacamos en la nube fue en 2009, o sea, ya hace mucho tiempo. Y ha evolucionado mucho. Nosotros entonces creíamos, estábamos convencidos, y lo seguimos estando, de que la nube, de que Internet, que un entorno colaborativo, iba a ser el futuro, ¿no? Y bueno, creo que el tiempo pues, está con nosotros, nos ha dado la razón, ya es el presente. De hecho, la nube, el cloud, ha servido como catalizador para que surja una tecnología como es la inteligencia artificial, que seguro que estarán de acuerdo conmigo que es la tecnología más transformadora de los últimos tiempos. De hecho, yo conozco gente que la compara con la electricidad, ¿vale? Es decir, la electricidad entonces nos permitió hacer cosas que eran impensables, hacer máquinas que vamos, serían impensables hacerlas sin electricidad, ¿no? Impensables hasta para los picapiedra, ¿no? Que hacían aquellas máquinas sin nada, ¿no? Y la verdad es que esta comparación viene muy al caso, porque yo creo que igual que la electricidad, la inteligencia artificial pues aumenta las capacidades de las personas, ¿no? Y si hablamos de capacidades de las personas, hablamos de personas, tenemos que hablar de recursos humanos. Y aquí estamos todos de recursos humanos, porque al final recursos humanos tiene mucho que ver en esto. De hecho, recursos humanos es el encargado, ¿no? de identificar aquellas capacidades que podemos aumentar en las personas, de identificar los procesos que son realmente necesarios automatizar y dotar de inteligencia artificial, que sean core para las empresas, ¿no? Para el desarrollo de las personas y, por ende, también pues, el impacto que esto tiene en las empresas. Aquí, recursos humanos es, sin duda, un elemento clave, ¿eh? Pero hay que hacerlo, eso sí, siempre con calma, con cabeza, con ética, ¿eh? No olvidemos que genera pues, mucha inquietud de la posibilidad de los sesgos, tener un control de sesgos, hacer una forma ética y adaptada pues, a la normativa, ¿no? Que ya empieza a surgir en este sentido. De hecho, seguro que lo saben, pero la Unión Europea ha sido pues, el primero en sacar una normativa referente a la inteligencia artificial que salió en 2024 y hay que adaptarse a esto, ¿no? Y hoy pues, vamos a hablar de esto, vamos a conversar con estas personas que llevan aquí 2 minutos sonriendo delante de ustedes, esperando que empezara. Y que, bueno, vamos a hablar, son empresas que están dentro de este proceso de transformación en diferentes etapas, estados, lo vamos a ver. Son personas que están liderando parte de esta transformación y vamos a hablar con ellos en estos 3 ejes, ¿no? En cómo identificamos esas capacidades que queremos aumentar con la inteligencia artificial, en cómo lo hacemos de una manera ética y cómo nos adaptamos, cómo vamos cumpliendo rigurosamente la normativa, que ahora está pero estoy seguro que irá surgiendo, porque irán surgiendo nuevas cosas que hay que tener en cuenta, controlar, y habrá normativa que seguro que dará más forma a todo este contexto regulado de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, mejor que ellos para presentarse nadie. Yo no los voy a presentar, así me ahorro también pues ese tiempo y ese trabajo. Y me gustaría, empezando por ti, Fernando, perfecto, que os presentarais, que explicarais un poquito más de la empresa, cuál es vuestro rol en la empresa y un poco, la primera pregunta es, ¿cómo os estáis organizando? Es decir, ante este cambio, ¿cuál es cómo os habéis organizado y qué estáis empezando a hacer? Un poco la idea es que bueno, podamos inspirar, podamos pues dar ejemplos concretos, prácticos pues a la audiencia que está aquí y que quiere pues, ver en vosotros qué les espera y cómo tienen que enfrentar esto. No me enrollo más. Fernando, te dejo paso a ti y adelante, preséntate. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín, por la introducción
Gracias a la organización por invitarnos a participar, por invitarme en este caso. Hago una presentación muy breve. En nuestro caso, Veolia es líder referente mundial en gestión optimizada de recursos de agua, energía y residuos. En España contamos para este reto diariamente con 19.000 profesionales, a nivel mundial con más de 200.000. El reto que tenemos está muy claro. ¿Cuál es mi posición? Yo estoy en el ámbito de personas, liderando los proyectos de todo lo que tiene que ver con sistemas, todo lo que tiene que ver con transformación, pero siempre desde el ámbito de personas. Y a nivel más general de cómo está organizada la digitalización en Veolia, tenemos 3 niveles, por resumirlo muy fácilmente. El primer nivel es un nivel corporativo, es decir, hay una dirección en España coordinada con la Dirección Global de Digitalización que vigila que haya unas directrices muy claras, que coordina, que entra más en proyectos que sean más estratégicos o en proyectos en los que están implicados varios ámbitos, etcétera. Coordinados con esta dirección más transversal estamos las personas de referencia en cada uno de los ámbitos, en mi caso el de recursos humanos. Cada ámbito transversal o cada ámbito de negocio tiene su persona de referencia, y en un tercer nivel, ya muy pegados a terreno, están los que llamamos los champions de IA, que son personas que voluntariamente, por motivación profesional, muchas veces incluso personal, porque les gusta el tema, porque quieren desarrollarse en este ámbito, han levantado la mano, se les ha seleccionado y son champions de IA y nos ayudan a poner en práctica en el día a día toda esta realidad de cambio. Lo que sí tenemos muy claro, tanto la Dirección de Digitalización, los referentes como los champions, es que nosotros somos el vehículo. Los que tienen que llevar la digitalización son los 19.000 profesionales. Nosotros estamos ahí para facilitar, para ayudar, para coordinar, para elevar feedback, etcétera, pero el protagonismo es suyo. Fantástico. Genial, muchísimas gracias por esta introducción de tu rol y cómo os estáis organizando con los champions. Está claro, después hablaremos porque los directivos y bueno, todos son muy importantes, pero hablaremos de este papel que también es clave. Bueno, nada, seguimos hagamos la misma pregunta para los 4, introducir vuestra empresa, el rol y bueno, un poquito cómo os organizáis, proyectos. Si queréis ya empezar a dar algún nombre de algún proyecto principal que estéis llevando, lo que sea, os dejo todo. Eli. Me toca. Yo soy Elisabet Casas, soy la responsable de transformación digital dentro del área de People en ISDIN. No sé si todo el mundo conoce ISDIN, espero que sí, pero si no es así os hago una breve intro. ISDIN es una super marca en cosmética farma, al final somos referentes en cuidado de la piel y en cuidar a las personas también, ¿no? Nosotros tenemos un propósito que es 360, ¿no? Y cómo hacemos que las personas tengan una vida más bonita, más feliz y más humana, ¿no? En general. Entonces, yo llevo 5 años en ISDIN, pero llevo 8 trabajando con ISDIN, porque yo antes estaba en una consultora tecnológica y ya teníamos como cliente a ISDIN. Y con esto os quiero decir que llevamos 8 años digitalizando el área. Pues ¿cómo empezamos? Empezamos digitalizando pues, con un ERP, SuccessFactors en nuestro caso. Ahora ya estamos muy adelantados, estamos haciendo desarrollos a medida con BTP encima de Success, pero además tenemos un montón más de herramientas porque de nuestro lado también recae todas las herramientas que están en el Employee Journey del empleado. Entonces, somos 4, empecé yo sola y ahora ya somos 4 en el equipo dentro de People que nos dedicamos a la digitalización, pero llegó una nueva compañera de viaje hace un año que es la IA. Entonces, en ese momento, ISDIN pues, hizo un punto de situación y pensó, ¿yo qué quiero ser? ¿Protagonista o quiero ser seguidor de tendencia, ¿no? Y en este caso ISDIN pues lo tuvo claro y decidió ser protagonista de la IA y protagonista del cambio. A partir de aquí formalizó un equipo de trabajo de expertos en IA que se dedican 100% a trabajar con proyectos IA, formaron a toda la plantilla en herramientas de IA. Además, se encargan de ir aportándonos innovación constantemente, pues con un toolkit que le llaman, que son herramientas que ellos ya han aprobado y que están a disposición de cualquier empleado. Y luego, además, generaron una red de IA Ambassadors, de la cual formo parte. Hay un IA Ambassador en cada área. Y es interesante porque estos IA Ambassadors lo que nos encargamos es acercar de la formación a la práctica. ¿Por qué? Porque nos hemos visto que una vez estaba ya la gente, todo el mundo formado, la gente le costaba aplicar realmente la IA en su día a día. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues tenemos reuniones más largas periódicas, tenemos una reunión semanal de media hora donde hacemos
best practice sharing, ¿no? Hemos visto que esto funciona mucho cuando una persona desarrolla un caso de uso, un pequeño POC, y lo comparte con su compañero de al lado, que probablemente tiene una realidad un poco parecida o no muy diferente, pues ahí vamos haciendo estos clics en las cabezas de las personas, ¿no? Para que realmente utilicen la IA en su día a día, que es lo que queremos. Y les estamos acompañando también en el diseño de estas soluciones, en el diseño de pequeños GPTs, de agents, de notebooks LMs, de cosas que tampoco necesitan tanto budget en realidad, ni tanto tiempo, a diferencia de anteriormente, que requería mucho más esfuerzo, pero que realmente pues, estén en el día a día de la gente. Entonces estamos ahí. Fantástico. Al final, colaboración, ¿no? Al final colaborar todos en un entorno colaborativo en el que todos van creando, ¿no? Esto al final retroalimenta, ¿no? Y nutre la rueda, ¿no? Para que esto funcione. Total. Al final, el cloud es colaboración, lo decía antes, es colaborar en todos los sentidos, pues genera esa riqueza, ¿no? Y bueno, ahí es donde vosotros después me diréis, pero detectaréis oportunidades, ¿no? Y podréis identificar aquello que es más importante y cómo lo priorizáis. Pero bueno, antes de que Agustín, a mí Dime. me cuesta un poco escucharte, no sé si... ¿Te cuesta? ¿A todo el mundo le cuesta? Y me lo decís ahora, ¿eh? Bueno, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa en la que vamos a hablar. Gracias por avisar, Eli. A veces esto pasa, por no molestar, dicen, oye, que no te escucho, que tienes la bragueta. Bueno, fantástico. Pues nada, seguimos con Esther. Esther, ¿te toca? Pues nada, yo soy... ¿Se me escucha a mí? Vaya, ¿ahora? Ah, es que no lo habían puesto. Has Sí. hecho bien. He hecho ¿ves? bien, ¿eh? La colaboración, has aprendido de la Total. experiencia. Total. Yo soy Esther Oliver, soy la responsable de People Services de Lidl España. Lidl yo creo que lo tenemos todos más o menos controlados. Es el tercer distribuidor de retail gran consumo en España, 21.100 empleados, 700 puntos de venta, 14 plataformas logísticas y como os podéis imaginar con todo esto, pues el reto a nivel de tecnología pues es muy amplio, pero tenemos una ventaja respecto a otros competidores y es que somos parte de un grupo, que es el Grupo Schwarz, que sigue siendo una empresa familiar, pero es un Grupo Schwarz que tiene un gran foco puesto en la inteligencia artificial y en la tecnología, creando distintas empresas, entre ellas crearon Schwarz IT, que también tiene presencia en Barcelona, pero ahora mismo están colaborando con una serie de empresas alemanas, creando el mayor espacio europeo de inteligencia artificial en un pueblito de Alemania, donde podemos encontrar tanto empresas del grupo Schwarz como a Porsche, como a Volkswagen, que todos ellos están participando en la creación de la inteligencia artificial generativa europea, ¿no? El grupo Schwarz ha apostado mucho por la nube europea y se ha aliado con Google para poder establecer y vender nube en Europa, pero con productos Google. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos organizando este cambio que suena muy brutal para un sector tan básico, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es migrar nuestro sistema operativo a Google y, por lo tanto, a partir de ahí la inteligencia artificial entra sola, porque Google tiene a Gemini, ¿no? que ahora tiene acceso pues, a todos los ficheros y que nos ayuda mucho a integrar la inteligencia artificial en el día a día. Si vamos más al tema de recursos humanos, ¿no? En mi área tenemos el área de HR Technology, que como pasa en ISDIN, ¿no? Es extraño, suele estar en IT, pero lo tenemos integrado en recursos humanos. Y desde 2018 empezamos a digitalizar todos los procesos porque íbamos bastante atrasados, pero desde 2018 aquí hemos conseguido digitalizar prácticamente todo y sobre todo empezar a introducir la IA poco a poco en distintos procesos. Como buena empresa alemana de distribución nos dedicamos a hacer procesos y la idea es integrar la IA en cada proceso de la vida del empleado para que todo sea más efectivo y más rentable a largo plazo para todos, también para los empleados, ¿no? Y el retorno ha sido muy bueno y está siendo muy bueno y poco a poco también vamos a incorporar un nuevo miembro en el equipo que se llamará Luis, que va a ser la inteligencia artificial de recursos humanos. Luis. Y sí, es Luis. Vale. Y es un nombre que valía en toda Europa. Entonces dijeron Luis y Luis nos pareció buena opción. Claro, eso es un Sí. gran nombre. Y entonces, bueno, es un poco el punto en el que nos encontramos a día de hoy en Lidl. Fantástico, muchísimas gracias. Ahora sí que se oye bien, ahora sí, yo también me oigo. Bueno, genial. Es importante el cloud, la nube, otra vez. Y además, en vuestro caso,
Lidl, yo jamás lo hubiera dicho, ¿eh? Aunque encuentro de todo en Lidl, ¿eh? Pero ahora me voy a encontrar también la nube ahí en el... Hay nube europea, en el Lidl. Bueno, Raquel, es tu turno. Explícanos un poquito más de Uriac. No sé si se me escucha a mí. Venga. Pues la verdad es que Uriac, como nombre, quizás no es demasiado conocida. Es una empresa catalana de 185 años y quizás suenen marcas como Fisiocrem o Aquilea. En el caso de Uriac empezamos más tarde que vosotros la digitalización, empezamos concretamente en 2023. Después de la venta de parte del negocio farmacéutico nos focalizamos puro en Natural Consumer Healthcare a nivel europeo, comprando empresas completamente distintas dentro del sector en toda Europa, con lo cual el reto de digitalización comenzaba desde cero, con puntos de partida completamente distintos en filiales que tenían realidades completamente distintas claro, desde el punto de partida, y teniendo en cuenta además que se juntaba con el proceso de integración de esas mismas filiales dentro de las adquisiciones que teníamos en Uriac. Como podéis imaginar, pues es un reto muy divertido. En 2 años y no llega a medio, la verdad es que hemos avanzado muchísimo el proceso de digitalización. Y curiosamente, dentro de este proceso de digitalización, en el que hemos empezado con un HCM en el que estamos digitalizando cada uno de los procesos del departamento de People, donde realmente nos hemos encontrado los challenges no es en la tecnología, sino en realmente hacer que las personas utilicen la tecnología. Bueno, entonces, ya nos vas a contar más en la detalle parte después, de IA, la verdad es que estamos con un uso bastante incipiente, con Copilot como herramienta corporativa, y no hemos integrado todavía en los procesos básicos. Bueno, Después estáis en otro hablaremos. momento, ¿no? Sí. Pero bueno, seguro que más de una empresa aquí presente está en ese momento, ¿no? de transformación, Les sirvamos de inspiración. de automatización, de ir hacia el cloud otra vez, ¿no? Que es eje central. Volvemos a ti, Fernando, y bueno, nos has hablado de cómo os habéis organizado. No sé si lo has comentado esta vez, pero yo sé que tienes una iniciativa que es IA 360, que ahora nos has hablado de los Champions, etcétera, ¿vale? Pero lo que decíamos, ¿puedes compartir al público algún caso concreto que hayáis detectado que la inteligencia artificial pueda potenciar esas capacidades humanas que comentaba yo al principio? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Y lo puedes contar? Sí, sí, sí. Genial. Por supuesto. Bueno, la iniciativa IA 360 surgió el año pasado, sponsorizada por esta Dirección Transversal de Digitalización, y el objetivo que tenía era organizar lo que ya se estaba haciendo, priorizarlo, darle una visión global, etcétera, organizar también lo que se estaba ideando, etcétera. Es decir, tener un canal para que todos, de forma organizada, en cuanto a IA, con las iniciativas que van surgiendo, tuviéramos un mapa claro y con una visión global, ¿no? Participamos 104 personas en la iniciativa, 4 de ellas del ámbito de personas. Levantamos 183 iniciativas entre todos y con más personas que se incorporaron en cascada. Las 183 iniciativas se organizaron, es decir, había unas que eran de IA generativa, otras que eran de IA general. Se identificaron 30 de IA disruptiva, se identificaron incluso 20 que no eran IA, que esto ya intentamos hacer un primer filtro, pero luego profundizando vimos que había temas que se levantaban que al final se podían hacer con una tecnología más básica, pero en definitiva para mí lo más importante es cómo se priorizaron estas iniciativas. Se priorizaron en base a 2 ejes, el primero la viabilidad y el segundo el impacto en negocio. Por ejemplo, de las 183 iniciativas, 11 eran del ámbito de personas. De las 11 del ámbito de personas, 4 tenían alta viabilidad y alto impacto en negocio y por lo tanto se priorizaron. Tenían que ver con tema de reskilling, con tema de onboarding, con tema de previsión de necesidades organizativas, y la cuarta tenía que ver, que es en la que entraré en detalle, con temas de talento, temas de movilidad, etcétera. Talent App es una plataforma que compartimos no solo en España, sino a nivel de grupo, basada en inteligencia artificial, y que al final lo que plantea es que cada persona de forma voluntaria ceda datos, ceda su currículum, digamos, de forma voluntaria y sabiendo para qué uso es como un LinkedIn, digamos, al principio. Tú enriqueces esta plataforma con tus habilidades, o sea, vas más allá, pones habilidades, incluyes motivaciones, incluyes otros aspectos, y a partir de ahí, con inteligencia artificial, se generan casos de uso muy interesantes y que cada vez son más ricos, ¿no? Uno muy sencillo, la plataforma te propone vacantes, y cada vez te las propone mejor. Eso es delicado, ¿eh? Es delicado, es delicado. Te va proponiendo vacantes. Obviamente es un sistema integrado con el sistema de selección, etcétera.
desde los diferentes ámbitos de personas, pero también de negocios, se pueden buscar candidatos, se pueden ver mapas de habilidades más comunes en un sitio o en otro. Yo creo que los casos de uso todavía no, por supuesto, no hemos llegado a tenerlos todos, y la verdad es que el camino por delante es muy, muy interesante. Muchísimo. Nos has nombrado un montón de iniciativas que habéis levantado, ¿eh? Es impresionante. Eli, tú antes has comentado, has hablado de que hacéis, desarrolláis incluso cosas a medida, ¿no? Para cuando detectáis estas oportunidades, ¿no? Y lo has comentado, me lo comentaste el otro día, y creo que ahora también el tema de los GPTs, del notebook, no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero el notebook LM. Cuéntame un poquito más sobre alguna de estas iniciativas con este tipo de tecnología y qué ventaja ofrece sobre la automatización tradicional con otra tecnología. ¿Qué habéis detectado? Pues mira, empiezo por el final de la pregunta para irme al principio, si te parece. Al final, yo creo que una de las ventajas que tiene la IA con respecto a cuando construíamos robots o RPAs a medida para un proceso es que es mucho más accesible. Primero porque necesita menos budget y menos tiempo de implementación. Y después porque el usuario final forma parte de la construcción, ¿no? Una vez tú ya le das o incluso construye contigo este bot o este agent, lo moldea en el ways of working, ¿no? Y esto es muy importante porque anteriormente cuando teníamos, os pongo un ejemplo, ¿no? Un robot para selección y le decíamos, oye mira, cógeme estos currículums que me llegan a este mail, haz este y este filtro, criterios muy fijados que yo le doy y a continuación al que pase el filtro le envías este mail con esto y esto, texto literal que yo le doy también al robot, nos costaba bastante tiempo y bastante dinero. Ahora tenemos lo mismo con un agent y esto además es moldeable en el tiempo. Por ejemplo, ahora yo le puedo decir, oye, tengo este candidato que me ha encajado súper bien en esta posición, se lo inyecto y va cambiando el logaritmo, va aprendiendo y reaprendiendo sobre la marcha. Y esto es muy clave, porque claro, antes teníamos un robot y dile tú al director general que necesitas cambiarlo. Sí, cámbialo, ¿no? Abre este proyecto, vuelve Ahora a hacer. Tú le dices, oye, mira, tengo esta formación que he identificado que va súper bien para este puesto y se lo vas, y entonces va adaptando constantemente el logaritmo. Entonces yo diría que una clave muy esencial que nos aporta la IA es la capacidad de personalización constante que tiene. Vamos a tener todos un cutis perfecto porque va a mejorar eso la producción de ISDIN. Bueno, bromas aparte. Esther, yo todavía estoy un poco en shock con eso de que Lidl sea la nube de Europa y compitiendo. Estoy un poco en shock. ¿Cómo una empresa tan operativa, con trabajos tan operativos, Lidl, ¿no? Que voy a comprar ahí, encuentro de todo, ¿cómo bajas al terreno esto? ¿Cómo incide la inteligencia, cómo utilizas la inteligencia artificial en este tipo de trabajo? Que seguro que aquí hay muchas empresas que son también operativas como la vuestra. Bueno, yo creo que el sector de la distribución sí que ha sido de los primeros en implementar procesos de IA. Es verdad que la primera fase es más una fase de oficinas, de data management y de gestión de procesos, como bien decía Eli, de más de recursos humanos, pero si nos vamos a la operativa del día a día, desde cómo se organiza un almacén hasta qué mercancía tiene que salir en función de la venta, ese es el objetivo final que tiene la inteligencia artificial en el caso de la distribución, ¿no? Y si hablamos más de personas, todo el mundo piensa en pues las entrevistas, los filtros a los empleados, los PFIs más personalizados que van en función, ¿no? y que la IA va moldeando, pero tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Y es que el empleado tenga acceso a toda su información, a toda su vida, a un clic y que sea independiente, porque los perfiles que tenemos a día de hoy no son los perfiles que teníamos antes. Tenemos perfiles que piden por Amazon constantemente cosas de su día a día. Tenemos perfiles, ¿no? muy tecnológicos en todas las capilaridades de los negocios, ¿no? Que antes era solo a nivel de oficina, ahora cada vez más la capilaridad ha aumentado, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de estar a la altura y de ofrecerles lo que les ofrece su día a día cuando salen, ¿no? Si su banco les contesta con un robot, pues nosotros no puede ser que cuando nos llamen para pedirnos un duplicado sea por teléfono, ¿no? Tenemos que intentar ganar esa misma agilidad para que su lugar de trabajo lo encuentren como un lugar moldeado al espacio exterior, sí, y que no su trabajo se quede como detrás, ¿no? Entonces la idea es esa, intentar meter todos los procesos de inteligencia artificial en la vida del empleado para que él tenga una especie de self-service
y pueda gestionarse a sí mismo tanto su documentación como su propia carrera, ¿por qué no?, en un futuro. Sí, autoservicio, dar un valor, ¿no?, en este caso al empleado. Yo estoy seguro, Raquel, que tú también tienes perfiles, pues así un poco... Tú estás en otro momento, ya nos lo has dicho muchas veces, lo has dicho hoy, pero estás en un momento muy interesante en el que te encuentras, pues bueno, seguro que resistencias, ¿no?, al final en este proceso. Cuéntanos un poquito qué es lo que te estás encontrando y quiero que nos des tu opinión en cuanto a si realmente tú estás en este proceso, pero ¿crees que incorporar la IA ya es prioritario? ¿Tiene que hacerse ya o tienes que acabar este proceso? ¿Podéis perder competitividad si no incorporáis la IA? Te he hecho 3 así en una, ¿no? Pero trata de responder lo que puedas. Nos has hecho O las una 3 oferta digna de Lidl, desde luego. Sí, en este caso se juntan varios factores, ¿no? Digitalizar todo un departamento de People global en 6 filiales al mismo tiempo, con procesos globales en los que evidentemente no solo adaptas la tecnología, sino que adaptas el proceso para homogeneizar y para realmente encontrar estas sinergias que tendrían que haber en un departamento y no en 6 departamentos que trabajan juntos. Encuentras, desde luego, pues, dependiendo sobre todo también de la cultura del país, diferentes resistencias, ¿no? En nuestro caso ha sido súper interesante porque hemos dispuesto de una tecnología que permitía al especialista en People, ¿no?, poder invertir más tiempo del que disponía antes en realmente ejercer como People Department y no como administración de personal. Y realmente lo que nos estamos encontrando es resistencia al cambio por parte de estas personas a las que les hemos puesto una tecnología maravillosa y siguen ancladas en procesos o en tecnologías previas que no son el futuro, ¿no? La estrategia, uno de los eslogans, ¿no?, que gestionamos en Data and Rewards en Uriac es que las personas tienen que utilizar su tiempo en las personas y no en la administración. Entonces, dentro de este esquema nos hemos encontrado distintas resistencias y para nosotros entender qué hay o qué subyace a esa resistencia es súper importante, porque no es lo mismo una resistencia por attachment a mi herramienta, que es que la adoro y me he acostumbrado y no quiero cambiar, a, oye, es que tengo miedo de que cuando esto se digitalice, ¿qué haré?, ¿no?, y a qué me dedicaré. Entonces, esta diferencia de miedos, claro, es súper importante saber y sobre todo adaptar muy bien qué vas a hacer con cada uno de los grupos, porque la estrategia no puede ser la misma y bueno, es muy interesante porque en nuestro caso la complejidad de digitalizar no ha sido la tecnología, que a priori puede parecer, sino en sí la adopción de las personas clave, que al final es un departamento de People global, de esta tecnología y que realmente se crean este cambio. Está claro, yo creo que todo el mundo nos imaginamos ya incluso un futuro más... un cajero virtual en el líder, ¿eh? O sea, que ya no es una persona, sino un robot que te... Y no es así. Pero bueno, está claro que ese miedo está ahí. Resistencias que seguro, Fernando, tú también te encuentras. Tú estás en otro momento, estás más avanzado, nos has hablado de muchas iniciativas que habéis levantado, 100 y pico, comentabas. Estoy seguro que hay alguna pues que nos será interesante que compartas con nosotros y qué resistencias os estáis encontrando, un poco en la línea de lo que está comentando Esther. Raquel. Yo la verdad es que me siento muy reflejado en lo que ha comentado Raquel, especialmente en que el punto clave son las personas, no la tecnología, ¿no? Ese es el punto principal. Yo hablaría de 3 tipos de resistencias, y voy a intentar poner un ejemplo en cada una. O resistencias o aspectos... ¿Cómo se salvan, ¿eh? ¿Y cómo se salvan? Aquí hay que dar los trucos. Exacto. Y más que resistencias, aspectos fundamentales, ¿no?, clave. Primero, la confianza. Y en confianza voy a hablar otra vez de Talent App, ¿no? Este tipo de soluciones, ¿no?, generan un cambio muy grande, disruptivo en la forma de trabajar. Generar confianza es fundamental. Es obvio, pero ese es el aspecto clave. Cuando hemos lanzado Talent App, hemos hecho mucha pedagogía, ya tenemos casi a las 5.000 personas tituladas prácticamente con la aplicación implementada. Es un cambio muy grande. Es decir, allí la información es transparente. Cuando tú entras allí y vuelcas tu información y tu currículum, en un minuto, a nivel mundial, todo el mundo ve tus datos. Y si tú declaras que eres bueno en una habilidad, en un minuto, a nivel mundial, todo el mundo lo sabe.
Y esto es un cambio de chip muy grande, ¿no? Y os voy a poner otro punto de confianza, ¿no? En mi caso, comentabas antes lo de las vacantes, creo que has dicho, uy, ¿no? Efectivamente, sí. Yo cuando me empezó la máquina a proponer, la inteligencia artificial a proponer vacantes, la primera que me propuso fue en un lugar al que yo nunca iría a trabajar, geográficamente, y en un tema que no tenía nada que ver con el ámbito de personas, que es el ámbito al que me he dedicado toda mi vida. Entonces, ante esto tú tienes dos opciones, ¿no? Es decir, esto no funciona, claro. Efectivamente, las personas somos insustituibles, ya está. O tienes la opción de, bueno, pues como cuando todos empezamos a aprender, darle feedback, ¿no? Decirle esto lo haces bien, esto lo haces mal, ¿no? Por lo tanto, la confianza. O no me conozco a mí mismo, ¿eh? Y igual me tengo que replantear. Ese es el tema. No, a día de hoy me propone vacantes que yo nunca habría pensado que me interesan y que me sorprenden. Claro. O sea, me empieza a conocer mejor que yo, pero eso gracias a que yo he estado respondiéndole mucho tiempo. Hace falta creer, ¿no? Tener fe, ¿no? En segundo lugar, la utilidad. O sea, realmente plantear casos de uso que sean prácticos, que te faciliten la vida. No generar... Es muy tentador, ¿no? Hoy en día con la tecnología, pues utilizar la tecnología para algo que no necesitabas, que luce mucho el primer día, pero si no lo necesitabas, en un año aquello va a quedar en nada. Vas a haber hecho una inversión para nada. Aquí pongo un ejemplo. Nosotros hacemos una encuesta de clima cada año, etcétera, recurrentemente en los últimos años. El 30% más o menos de las personas que han contestado han dicho, oye, en reporting dedicamos mucho tiempo. Esto hay que simplificarlo. Bueno, pues hemos lanzado un proyecto de inteligencia artificial a nivel global para simplificar el reporting. Pues este enlace. Y en tercer lugar, yo diría robustez tecnológica. Este punto es importante. Tenemos cada vez más sistemas, todos más líquidos, la realidad es más líquida, los sistemas están más difuminados. El dato ha de estar integrado. O sea, Talent App funciona porque las vacantes están integradas con el sistema de vacantes. No hay otro sistema de selección aparte, está todo integrado, ¿vale? El dato es único, el dato cuando se introduce en una contratación, y me voy mucho al detalle, pero es que esta es la clave, tiene que estar bien. Si el dato no está bien, eso es un castillo de naipes que se te cae. Y pongo el ejemplo, siempre pongo el mismo, el de la formación académica, ¿no? La formación académica era un dato que nosotros cuando contratábamos antes, claro, hacíamos una contratación mucho mirando en nómina, ¿no? Toda la información de nómina, la categoría, el salario, obviamente, todo está perfecto. La formación académica era un dato que era adicional. La formación académica ahora es fundamental para todo, ¿no? Por lo tanto, ha de ser todo muy robusto, ha de estar todo muy integrado y ya acabo, ha de haber un soporte muy cercano. Y aquí enlazo con el colectivo que muchas veces olvidamos, que es el colectivo de terreno operario, que cuando tú le propones una iniciativa digital, nosotros estamos... Es un foco que tenemos muy grande, ¿no? Todo el colectivo que trabaja en la calle sin ordenador, reparando tuberías de agua, por ejemplo, ahí les ponemos un helpdesk telefónico de soporte muy sencillo. O sea, te pedimos que te digitalices, pero si tienes cualquier problema, llámanos y en aquel momento te ayudaremos. Si no le ayudamos en aquel momento, hemos perdido a un usuario potencial que nos costará mucho recuperar. Genial. El dato es vital que esté bien, ¿eh? Por eso hay mucha gente muy hábil, rellenando currículums. También te tienes que creer lo que ponen. Bueno, Eli, estamos escuchando ya un montón de iniciativas de IA. Tú, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿cuál crees que puede ser el mayor beneficio de esta revolución tecnológica para las personas que supone la IA dentro de las organizaciones? ¿Cuál crees que... ¿Hay alguna transformación que consideres especialmente significativa? Pues sí, ya lo han apuntado mis compis. Yo creo fehacientemente que la tecnología y especialmente la IA ha venido a hacernos más humanos. Ahora más humanos. Ah, había entendido más jóvenes, digo, ¿no? Y ahora es cuando pensáis, esta chica que se ha tomado, no la invitéis nunca más. Me explico. La IA, a diferencia de... La tecnología que teníamos hasta ahora nos ha aportado muchísimas cosas, muchísimas. Para empezar, orden, procesos, datos, muchas cosas muy necesarias. Pero ahora, por primera vez en la historia, la IA nos está devolviendo algo muy clave, que es tiempo. Nos está devolviendo tiempo. ¿Por qué? Porque ahora hacemos las cosas más rápido, más eficientes. Entonces, hasta ahora estábamos focalizados en eficientar, en mejorar, en digitalizar, y ahora podemos empezar a pensar qué vamos a hacer con este tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, aquí ya depende del propósito que tenga cada empresa y cada área. Para nosotros este tiempo realmente no es un lujo, es la diferencia entre tener una HRBP en una filial dedicada a mete datos aquí, haz un informe para no sé qué, haz una analítica, reporting, envíale un mail a corporativo en no sé qué, ahora no sé cuánto, a tener una HRBP
dedicada a tener una conversación de valor con un manager o a acompañar a los líderes o a acompañar a una persona que se acaba de incorporar de una baja. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo acompañáis a una persona que se acaba de incorporar de una baja de larga duración, por ejemplo, de un terrible cáncer, que ha pasado 1 año y medio fuera de la compañía? ¿Cómo la estáis acompañando? Como se puede, ¿no? Como se puede. Como se puede, quizá es la respuesta, ¿no? Vale, pues ahora quizá podemos empezar a hacer aquello que nunca deberíamos de haber dejado de hacer, ¿no? Que va en nuestro ADN como área de People. Nosotros lo tenemos claro, nos queremos focalizar en el caring, en el acompañar, en el estar con nuestras personas. Genial. Entonces, si yo me imagino el futuro de recursos humanos, no me lo imagino más digital, por supuesto, ¿no? Que va a ser más digital, pero sobre todo me lo imagino más humano gracias a lo digital. Se merece un aplauso esto, ¿eh? Aunque no es el final, se merece un aplauso. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y está aquí para darnos tiempo. Tiempo es lo que nosotros no tenemos porque nos estamos ya... nos queda todavía, ¿eh? Pero vamos un poco por detrás. Así que, Esther, voy a saltar un poco de bloque y voy a irme más a la parte de la ética, ¿no? Sé que no es la pregunta que a lo mejor tenía preparada para ti, pero bueno, aquí estamos. Quiero que nos cuentes tú, pues, qué mecanismos tienes para el tema de los sesgos, ¿no? Que ya ha salido antes, ¿no? Vosotros, ¿qué mecanismos tenéis para detectar y corregir estos posibles sesgos? Cuéntanos. Bueno, a día de hoy no todos los procesos los tenemos todavía integrados, entonces todavía tenemos margen de intervención humana, pero a la hora de detectar sesgos creo que hila muy bien con lo que ha dicho Eli, ¿no? Al final, la inteligencia artificial es integrativa. Creo que irá aprendiendo de sus errores y como ha comentado el compañero también, hay que ir dándole feedback. Si te propone un currículum que no, una posición que no toca, pues decir un poco, oye, pues igual este no es el camino. Y sobre todo, añadiendo lo que ha dicho Eli, creo que las personas no van a desaparecer en todo este proceso. Por lo tanto, vamos a poder estar ahí para corregir esos sesgos muy rápido, porque vamos a tener el tiempo de dedicarnos a eso importante. Porque a día de hoy esos sesgos existen en distintos niveles de management. Seguramente alguien no quiere contratar a uno porque nada objetivo, ¿no? Entonces, eso a día de hoy existe y no lo estamos viendo porque no tenemos tiempo. En el momento en que todo esto esté con la inteligencia artificial, vamos a poder identificar el sesgo que a día de hoy no vemos. Porque, yendo a un problema que tenemos todos, ¿no? El absentismo laboral, habrá absentistas profesionales, yo estoy de acuerdo, pero mucha gente no decide quedarse en su casa o no le dan ataques de ansiedad porque sí. Le dan porque a nivel de management hay mucho que mejorar. Y eso a día de hoy, si estamos picando datos, si estamos haciendo planes de formación a mano, no lo vemos. Entonces, creo que nos preocupe el sesgo de la IA es un problema del primer mundo comparando con lo que hay ahora, que no somos capaces de llegar al sesgo humano, que creo que puede llegar a ser bastante peor. Has hecho la técnica yudoka, lo has transformado. Algo que parecía que era un riesgo va a ser incluso mejor, ¿no? Va a haber más control. Por lo menos es más detectable. Sí. Creo que vamos a poder detectarlo mejor que el sesgo humano, que ahora mismo lo tenemos repartido. Pues me has quitado el miedo, ¿eh? Yo tenía miedo a que hubiera un Agustín digital ahí y que no se dieran cuenta que es alto y guapo como yo, ¿eh? Pero veo que no va a haber problema. Muy bien. Raquel, vosotros que estáis en ese momento, vuelvo al momento, qué pesado con el momento. El momento. Que tenéis esa heterogeneidad, ¿no? Y esa diversidad. ¿Cómo gestionáis esa diversidad de perfiles que tenéis en Uria? ¿Cómo la multiculturalidad que decías antes? Me cuesta. Multiculturalidad que comentabas. ¿Cómo lo gestionáis? Pues es muy curioso porque el departamento de People está tan enfocado en la persona y al final nos convertimos en comerciales. Nos tenemos que poner el sombrero de vender. Todos y utilizamos este miedo subyacente del que hablaba antes, de yo sé que tu miedo es el abandonar una herramienta, ¿no? Y cambiar a otra, pues te voy a vender la herramienta nueva, te voy a convencer de que la herramienta nueva es maravillosa y que te va a salvar la vida en el futuro y que es increíble. A la persona que yo sé que el miedo subyacente es qué voy a hacer cuando mi trabajo actual manual en papel, que todavía los tenemos, tristemente, desaparezca, ¿qué haré, no? Entonces, aquí el sombrero de vendedor es otro, pero también muy alineado con lo que comentábamos antes, ¿no? Con la estrategia de el departamento de People se tiene que dedicar a las personas
y realmente creernos este mensaje y abanderarlo y ser comerciales internos dentro del propio departamento y dentro de la compañía. Genial, muchísimas gracias por compartir y Fernando, volvemos a ti, nos quedan 5 minutos. Quería abordar un poco el tema de la ley, ¿eh? Antes hemos hablado que surgió esta ley de la Unión Europea en 2024. Entiendo que esto, pues, no sé si ha afectado ya los proyectos que teníais en marcha o va a afectar. ¿Cómo vais a gestionar estos cambios normativos que van a ir habiendo? ¿Cómo lo estáis haciendo en Veolia y cuál es el...? Sí. Lo estamos haciendo ya y voy a un caso muy concreto. Para que la inteligencia artificial funcione necesita datos detrás. Los datos lo tenemos en Data Lake, un proyecto Data Hub, en el que tenemos toda la información. Entonces los datos están... Para mí la clave es la gobernanza, voy directo al final. La clave es la gobernanza. Cada dato tiene un propietario, una propietaria unívoca, muy claramente definido en la organización, y cada dato está definido con un nivel de riesgo. Nivel alto porque pone en riesgo derechos fundamentales, nivel medio, etc. Entonces, para cada proyecto, para cada iniciativa que tenemos, se cuenta con el ámbito de compliance, de GDPR, que está ubicado en jurídico, pero con visión transversal da soporte, y se tiene en cuenta esta seguridad. Y aquí simplemente un matiz para acabar. Una cosa es el dato único, que puede tener un riesgo, pero los datos combinados y según la finalidad que tenga, tienen otro. Entonces tenemos, vuelvo a lo mismo, toda una gobernanza que permite que cada dato veas para qué sirve y lo tengas muy bien tasado y cubierto. En vuestro caso, Eli, ¿cómo...? Bueno, es un poco lo que decía Fernando. Con la nueva normativa, con el nuevo reglamento que viene de Europa en el 2024, que estipula 4 tipos de riesgo: inaceptable, alto, medio y bajo, ya os avanzo que People, la mayoría de cosas están en alto, porque tiene que ver con selección de personal, con evaluación de personal, afecta directamente al candidato, al empleado. Entonces esto requiere una serie de acciones, ¿no? Nosotros, acompañados por nuestro equipo legal, entiendo que en vuestras compañías también, ¿no? Pues vuestro equipo legal os irán dando los pasos, y al final lo que repercute es en tiempos de implantación más largos, porque en nuestro caso tiene que pasar por primero el comité de IA, luego el comité de legal, etcétera. Entonces, bueno, yo quiero ver la parte positiva, quiero entender que esta nueva normativa ha venido para darnos a entender que, primero, la tecnología tiene que estar a disposición de las personas y no al revés, y después, porque creo que es importante que las compañías sepamos qué tecnología tenemos, cómo funciona ese logaritmo, ¿está sesgando, no lo está haciendo? Entonces, yo creo que al final el sentido común es, y siendo un poco reduccionista, pero esta ley viene a decir, oye, entérate bien, analiza bien y mitiga el riesgo de que esta IA que estás implantando realmente lo está haciendo como tú consideras y como la normativa dice. Muy bien, como veis nos va quedando muy poco, así que, Esther, si quieres dar algún consejo a las empresas que a lo mejor no han empezado este camino y que quieran empezar, ¿por dónde tienen que empezar? Un consejo rápido y, bueno, Esther, Raquel, lo mismo, y dais un consejo y acabamos, bueno, concluimos con vosotras. Dejar las cosas claras, que viene, cómo afecta el día a día, gestión del cambio y humanización del proceso. Es normal que aparezcan miedos, sustos, y ahora qué va a ser, qué voy a hacer. Intentar tranquilizar y acompañar a los empleados en el cambio, que creo que es lo más importante y creo que es la labor del Departamento de Recursos Humanos. ¿En tu caso? Y yo, para añadir, porque yo creo que ya lo han dicho mis compis perfectamente, sí que añadiría que en el caso de la digitalización se piense sobre todo en la persona que va a utilizar esta herramienta, ¿no? El poner a la persona en el centro a la hora de diseñar estos procesos, estas herramientas, es básico, porque luego esto es lo que nos ayuda realmente a venderlos, a vendernos internamente y a realmente que estén convencidos de que este es el futuro y este es el camino. Genial, fantástico. Pues mira, al final hemos recuperado tiempo en vuelo, como dicen los pilotos, y vamos a dejarlo aquí. Bueno, está claro que la inteligencia artificial es muy importante, es una tecnología transformadora y que tienen que aplicarla en sus empresas, si no lo han hecho ya. Espero que aquí hayan visto pues estrategias a seguir, proyectos interesantes que pueden enfocar a lo mejor en sus organizaciones. Lamento el tema del sonido, bueno, así no han tenido que escuchar mi rollo del principio. Lo interesante al final es lo que han dicho ellos, pero bueno, desde Wolters Kluwer estamos encantados de haber podido patrocinar, estar en este espacio con vosotros. Ya sabéis que para Wolters Kluwer la nube es importante y la inteligencia artificial, lógicamente, va a moldear mucho el futuro de esta nube, de las aplicaciones, de las soluciones expertas que desde Wolters Kluwer hacemos como A3 Innova. Entonces, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes y espero verles en otra edición. Gracias.